Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Gracias a todos los soldados, los marinos, policías, los ministerios públicos valientes por defender a las familias mexicanas. Frente a la nación, reafirmo, Pemex no se vende ni se privatiza. ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Político. En un principio pensaba que la noticia de que el gobierno federal respecto a que Enrique Plancarte, el líder de los Caballeros Templarios, había sido abatido en un municipio de Querétaro, iba a marcar la agenda en la semana que pasó y todavía en esta, que está por comenzar. O más bien que ya comenzó. Pero llegaría el día miércoles y el noticiero de Carmen Aristegui daría a conocer un trabajo especial en donde se daba a conocer que el líder del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, manejaba una red de prostitución a su servicio. El trabajo daba a conocer que sus colaboradoras reclutaban a chicas para trabajar como supuestas edecanes o secretarias, pero que al final terminarían ofreciendo servicios sexuales al dirigente. Es de reconocimiento el trabajo de Carmen Aristegui y tanto lo es para mí que no hablaré del tema. Primero porque no me gustaría colgarme del trabajo ya realizado por su equipo. Segundo porque no hay mucho que analizar, más sin embargo sí mucho que investigar y averiguar. Y tercero porque hubo y hay un tema que ya también es de muchísimos focos rojos y me refiero a la violencia que se sigue generando en el país. En la semana que pasó fuimos testigos de marchas en Morelos, enfrentamientos en Tampico y la entrada del ejército, la marina y la policía federal al Estado de México. Así que el video de esta semana estará centrado en las detenciones de los capos como reflectores, la violencia en general en el país y a qué le está tirando el gobierno. Así es que pónganse muy a gusto y comenzamos. Aunque el gobierno federal intenta tapar o darle una posición menor al tema de la violencia, esta por sus propias acciones ha dejado ver que lejos de disminuir se mantiene, y en ciertas regiones del país con mayor crecimiento. En Tamaulipas se registraron balaceras con mucha intensidad, bloqueos, quema de autos y persecuciones fueron el escenario en la semana que terminó. Por otro lado, se registraron diversas marchas en el estado de Morelos, para ser precisos en Cuernavaca, por gente que asegura que se vive una gran inseguridad y que las acciones delictivas no cesan. En el Estado de México, el gobierno federal anunció un operativo con apoyo del Ejército, la Marina y la Policía Federal para frenar la violencia, que parece no tener fin. En Oaxaca, gente relacionada con la APO ha denunciado una ola de violencia por connotaciones políticas. Estados donde los índices de violencia son preocupantes son Chihuahua, Durango, Morelos, Veracruz, Guerrero y el Estado de México. Ante los focos rojos en el tema de la violencia dentro del país, las preguntas obligadas deberían ser: ¿qué clase de estrategia está emprendiendo el gobierno federal? ¿Por qué a pesar de los índices que no disminuyen, no es prioridad la seguridad para el gobierno de la República? Desde la llegada del PRI en 2012 de nuevo al poder y más concretamente la llegada de Peña Nieto a la silla presidencial, el tema de la seguridad, estrategia de combate no ha cambiado mucho y sigue siendo un tema que le preocupa a la sociedad mexicana. Retrocediendo el tiempo unos 7 años, nos encontramos con una supuesta estrategia de lucha contra el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, emprendida en ese entonces por el ilegítimo presidente Calderón. Una estrategia súper cuestionada, fallida y que dejó en las estadísticas más leves un saldo de entre 50 y 60 mil muertos, y en las más fuertes se hablaba de hasta 100,000 muertos. El gobierno de Peña Nieto, lejos de emprender una estrategia de combate a todas las ramas de la delincuencia, opta por la estrategia del silencio, del aquí no pasa nada. Medios de comunicación y funcionarios del gobierno de Peña Nieto se dedican a repetir lo que en voz del mandatario sería un vamos transformando a México. Estos últimos actores con una gran irresponsabilidad, pues sus miradas en algunos casos no están puestas en un México de bienestar, sino en detentar el poder en 2018. La realidad es que ahora no ha cambiado nada desde aquel 2006, cuando Calderón sacó al ejército a las calles, hasta el ahora año 2014. El gobierno federal opta por los reflectores, la detención del Chapo, un caso más mediático que de estrategia de lucha al narcotráfico,
las muertes y detenciones de integrantes de grupos delictivos como los Caballeros Templarios, un tema más de presión social que de verdadero combate al crimen organizado. En la época de los 90 fueron detenidos los que en ese entonces eran los grandes señores del narcotráfico, Caro Quintero, Don Neto, Félix Gallardo. Y lejos de acabar con el negocio de las drogas, este creció y se dividió, haciendo que con el tiempo fueran creándose más grupos, mejor conocidos como cárteles, y peor aún, cada vez más sanguinarios, y ahora no solo dedicándose a las drogas, también apostándole por el secuestro, extorsiones, trata de personas y últimamente hasta la venta de órganos ilegalmente. Para probar que la delincuencia, lejos de haber disminuido, se ha incrementado, podemos citar el nacimiento de las autodefensas como medio de autoprotección durante lo que va del mandato de Peña Nieto. Podemos citar las palabras de la alcaldesa en Tamaulipas, quien hace poco recomendó a la población tomar sus debidas precauciones luego de una semana de recrudecimiento de la violencia en su entidad. Podemos citar el plan estratégico del gobierno federal en el Estado de México, donde se espera el despliegue del ejército, la marina y la policía federal, pues la violencia persiste. Inclusive muchos analistas hablan de una ingobernabilidad en esa entidad, al igual que en Michoacán. Son demasiadas las veces que muchos actores de la sociedad, analistas, periodistas, expertos, han recalcado que de nada sirve detener al Chapo o abatir a Enrique Plancarte si inmediatamente van a ser reemplazados, mientras las finanzas de los grupos delictivos no sean atacadas. Pero ¿por qué el Estado, en lugar de emprender un combate armado, no emprende una estrategia financiera? Para ilustrar un poco citaré el libro del politólogo y escritor Marcelo Colucci, El narcotráfico, un arma del imperio. En este libro el autor, entre otras cosas, describe cómo a pesar de ser actores, los personajes que conocemos popularmente como narcotraficantes no son los principales beneficiarios. Detrás de ellos el autor señala a los banqueros, quienes lavan el dinero en algunos casos y quienes tienen decisiones económicas y políticas. Recordemos el polémico caso del banco HSBC, por citar un ejemplo conocido, quien aceptó haber lavado dinero del narcotráfico. Por otro lado, el autor señala que el narcotráfico es utilizado como mecanismo de control hacia la sociedad por las clases dominantes y se le controla a la sociedad militarizándola. Aquí sería bueno citar que el combate al crimen organizado por medio de la militarización es una estrategia que utiliza Estados Unidos en otros gobiernos como parte de sus guerras irregulares. Y también es bueno citar que ese país ha estado muy interesado en el tema del combate al narcotráfico dentro de nuestro país. Muchos podrían decir que no hay nada de malo en que Estados Unidos apoye a México en la lucha contra el narcotráfico. El problema es que en todo el tiempo que Estados Unidos ha apoyado la lucha contra el crimen, este no ha sido ni exterminado ni disminuido. Y por otro lado, mientras aquí se lleva una guerra para acabar con las drogas, Estados Unidos las legaliza en ciertas partes de su país. Sería bueno también hacer mención que muchos analistas en su momento comentaron que Calderón sacó al ejército a las calles para legitimizar su gobierno, pues venía de un descontento social muy grande, de un fraude electoral, que posiblemente llevaría al país a una inestabilidad, que irónicamente llegó, pero no por parte de quienes reclamaban el robo de una elección, sino de él mismo, para legitimizarse. Por otro lado, un tema al cual le falta poner más atención a nuestras autoridades es la colusión, participación y colaboración de quienes están para proteger a la población. Me refiero a todos los niveles de seguridad, policía, ejército, autoridad, con el crimen organizado. No se puede tratar de combatir a la delincuencia cuando las policías están filtradas, cuando quien secuestra resulta ser un policía, cuando la autoridad en todos sus niveles tiene vínculos, sobre todo tratándose de remuneraciones económicas con la delincuencia. Mientras el gobierno no depure a todos esos funcionarios partícipes del crimen organizado, mientras no se emprenda una estrategia financiera para atacar las finanzas de los grupos delictivos, mientras no existan más oportunidades de empleo y sobre todo educación, no funcionará de nada detener a tal o cual capo, llenar un encabezado en los periódicos y llevarse los reflectores. Y la violencia en diversas entidades, lejos de disminuir, se mantendrá y posiblemente se incrementará. La Secretaría de Gobernación en las leyes secundarias en telecomunicaciones podría controlar qué sí se puede ver y qué no se puede decir. Tal vez esa sea la estrategia del gobierno, empezar a fundar el México, el país del no pasa nada. Por otro lado, se han dado detenciones con argumentos que ponen en duda la veracidad de dicho acto, de líderes de autodefensas en Michoacán. Se comienzan a desarmar a estos grupos sin haber garantizado totalmente la seguridad en ese estado. Sería bueno entonces preguntarnos de qué lado está el gobierno.
La última pregunta que dejo a su entender, ¿se puede combatir el cáncer con más cáncer? Compañeros, pues esto es todo por el video de Politic de esta semana. Nos vemos la próxima que viene.